Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, acá se escucha. ¿Me escuchan? Ah, sí se escucha, ya, sí está claro, ¿no? Ya, vamos a empezar porque es un tema en realidad un poco largo, para que no quedarnos hasta tarde, ¿ya? Bueno, el día de hoy, continuando con drogas en reumatología, esta es la parte 2. Vamos a hablar de inmunosupresores, ¿ya? Entonces, ya hablamos de los glucocorticoides, que también tienen un efecto inmunosupresor, ya hablamos ya de los AINES, ¿no? Que tienen un efecto más antiinflamatorio. Hoy ahora vamos a hablar de los inmunosupresores en sí propiamente dichos, ¿no? En realidad no existe una clasificación como tal, pero basándonos en el tratamiento generalmente de la enfermedad clásica que nosotros conocemos, como es la artritis reumatoide, hay una forma de clasificar a estas inmunosupresoras. Entonces se habla de drogas sintéticas y drogas o terapia biológica, ¿no? Entonces, las drogas sintéticas, las más conocidas son las terapias convencionales, como sabemos, el metrotexato, la leflunomida, el micofenolato mofetil, la satioprina, ¿no? ¿Por qué se les llama convencionales? Porque en realidad no es que van a inhibir una vía o señal especial, ¿no? O no tengan un target diana dirigido que inhiba esa parte de del proceso inflamatorio, ¿no? Más bien tienen un efecto en general, ¿no? Que sí es cierto que es un efecto antiinflamatorio, inmunosupresor, pero es un efecto muy general, ¿no? Por lo tanto, más riesgo de provocar más efectos adversos. En cambio, los tratamientos que van dirigidos hacia un target, entonces generalmente inhiben una vía de señalización, inhiben un tipo de célula, ¿no? Inhiben la proliferación exacta de un tipo de célula, inhiben de repente una interleuquina, ¿no? Entonces, esos tipos de tratamientos son más dirigidos. En el caso de las drogas sintéticas, ahí están, dentro de ese grupo están los inhibidores JAKs, ¿no? O los inhibidores de la calcineurina, que tienen un target, ¿no? Directo y una vía de señalización a la cual inhiben. O también un tratamiento dirigido, pero ya no dentro de las drogas sintéticas, sino una terapia biológica, ¿no? Que tienen directamente un diana, ya sea una interleucina como los anti-TNFs o los anti-interleucina 6, ¿no? O también pueden tener un diana que tiene que ver con una célula, ¿no? Directamente atacar a una célula, como los anti-CD20 que atacan a los linfocitos B, ¿no? A un receptor del linfocito B, ¿no? Y con eso lo inhiben. Entonces, esa es la diferencia, la gran diferencia entre las drogas convencionales y los que están dirigidos hacia un target, ¿no? Entonces vamos a hablar de las más conocidas, ¿no? Luego ya ustedes, cuando van a repasar las enfermedades, van a poder repasar con más detalle cada una de las drogas, ¿no? Esta es como una visión general de esas drogas, ¿no? Las más conocidas. Entonces vamos a empezar con las drogas convencionales. Dentro de esos están Dentro de las más conocidas están los antipalúdicos, ¿no? Lo que más utilizamos en reumatología es la hidroxicloroquina, pero también antes se utilizaba fosfato de cloroquina y también está la quinacrina, ¿no? Que más está en su presentación tópica, ¿no? Para compromiso cutáneo. Entonces, en realidad el fosfato de cloroquina ha dejado de utilizarse últimamente porque se asociaba mucho a efectos adversos, ¿no? La hidroxicloroquina más bien tiene menos toxicidad que el fosfato de cloroquina. Entonces, tanto la hidroxicloroquina como el fosfato de cloroquina en realidad su estructura es muy parecida, pertenecen al grupo de las 4-aminoquinolinas, ¿no? Y se obtuvieron de la corteza del árbol peruano cinchona, ¿no? En cambio, la quinacrina más bien pertenece a otro grupo que es de las aminoquinacrinas, ¿no? Entonces, esta es la estructura de la 4-aminoquinolina, ¿no? Que habíamos mencionado.
¿no? Que tienen anillos hexagonales, ¿no? Y que están unidos, en el caso de ambas, tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina, con una cadena básica débil, ¿no? Que le da la característica de estas dos, tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina, de ser bases débiles, ¿no? Eso es muy importante para su mecanismo de acción, ya que su principal mecanismo de acción es justo ir hacia los compartimentos intracelulares que son ácidos, ¿no? E inhibir la acción de todas las estructuras o de las proteínas que se encuentran dentro de estos compartimentos intracelulares, ¿no? Entonces, esa cadena básica es muy importante. La diferencia entre ambos es que la cloroquina, ¿no? No tiene un grupo hidroxilo a nivel del amino terminal, ¿no? De su cadena básica. Entonces, por eso se llama hidroxicloroquina, ¿no? Ambos, al final, sobre todo en el hígado, van a sufrir diferentes reacciones enzimáticas y también se van a formar a partir de ellos metabolitos activos, como la desetilcloroquina, que viene de la cloroquina, y la desetilhidroxicloroquina, que es de la hidroxicloroquina, ¿no? Que es su principal metabolito activo, ¿no? También se puede formar luego la bis-desetilcloroquina, ¿no? Y luego ya metabolitos transitorios que luego son eliminados principalmente eh, o tienen eliminación renal, ¿no? Entonces, para hablar ya de la farmacocinética, la hidroxicloroquina como la cloroquina tienen una buena biodisponibilidad, es más o menos del 70-80%, ¿no? Por eso es que la mayoría tiene su primera presentación es oral, la administración es oral, ¿no? Y se absorbe principalmente en el tracto intestinal, ¿no? Superior, sobre todo a nivel del ilion, del yeyuno, sobre todo, ¿no? Del duodeno, perdón, del duodeno y el yeyuno. Y bueno, y ambos tienen metabolismo hepático, sufren metabolismo hepático, ¿no? El principal metabolito activo es la desetilhidroxicloroquina, ¿no? Que está en más o menos el 16%, pero también la misma hidroxicloroquina puede producir dentro de los metabolitos activos la desetilcloroquina en el 18%, ¿no? Se transforma, el 18% de fármacos se transforma en estos metabolitos, ¿no? Que también tienen acciones o efectos terapéuticos, ¿no? En el caso de la cloroquina, su principal metabolito después de las reacciones enzimáticas hepáticas es la desetilcloroquina, que más o menos la cloroquina, en un 39% de la cloroquina se transforma en este fármaco, ¿no? Ambos, como les dije, tienen eliminación renal, principalmente la cloroquina tiene un mejor clearance que la hidroxicloroquina, que tiene solo 21%. Es por eso que la hidroxicloroquina se debe ajustar la dosis cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 30, ¿no? Y generalmente no se debe dar una dosis mayor de 200 miligramos diarios. Ambas tienen un gran volumen de distribución, eso es lo importante en la farmacocinética, ¿no? Entonces, se depositan en diferentes tejidos, principalmente las concentraciones más altas son en los tejidos que contienen melanina, como es en la piel y en la retina. De ahí que un principal efecto adverso, sobre todo de dosis acumulada, ¿no? Está en la retina, ¿no? La retinopatía por uso de antipalúdicos, ¿no? La maculopatía en ojo de buey también, ¿no? Es lo característico que antes se veía porque se utilizaba dosis más alta de estos medicamentos. Ahora ya se utiliza una dosis menor. Y el otro importante es la vida media. Como ven en la parte inferior, la vida media de ambas es una vida media entre 40 días, más o menos, casi un mes y medio, ¿no? De vida media. Entonces, eso hace que sus efectos adversos, la mayoría sean predominantemente dependientes de dosis acumulada, ¿no? En estos pacientes. Su mecanismo de acción, habíamos conversado un poco que la característica justo de estos medicamentos que son bases débiles, ¿no? Hace que ellos rápidamente se difundan en la membrana plasmática de las células, ¿no? Sobre todo estas células inflamatorias, linfocitos, macrófagos, vayan y se depositen en los compartimentos intracelulares ácidos,
como es el lisosoma. Entonces, un efecto importante es que inhibe la acción de las enzimas lisosomales y por lo tanto no va a permitir que se procese bien el antígeno en las células presentadoras de antígeno, como vemos acá en la imagen, ¿no? Por justo esa inhibición y no se da la presentación del antígeno al final, ¿no? Por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y por lo tanto no se da esa vía de activación importante para que inicie la cascada inflamatoria, ¿no? Y se dé la diferenciación de los linfocitos T. Entonces, eso es una forma, es un mecanismo de acción inmunomodulador. El otro mecanismo también, como les había mencionado, se acumula bastante la hidroxicloroquina y la cloroquina en general por ser bases débiles en los compartimentos intracelulares. Uno de esos son también las vesículas, ¿no? Que hacen endocitosis, hacen autofagia también, ¿no? Y dentro de esos vemos que a nivel de estas vesículas que justo procesan los receptores tipo TOL, como vemos acá, y que necesita el receptor tipo TOL para activarse el anti-DNA de perdón, el anti-DNA en general o el DNA en general, como vemos acá, que está con su anticuerpo y la cadena de DNA, necesita unirse a ese receptor TOL a nivel de la membrana de la vesícula, ¿no? Dentro de la célula, para que se active la señal del receptor tipo TOL. Entonces se ve inhibida por la hidroxicloroquina, esta activación del receptor tipo TOL. Entonces, como sabemos, la señalización del receptor tipo TOL lo que va a provocar luego es la expresión de citocinas proinflamatorias. Entonces, al inhibir esta activación del receptor tipo TOL, sobre todo el tipo 7 y 9, va a tener un efecto antiinflamatorio. De igual forma, inhiben también al sensor de GMP-MP cíclico sintasa, que lo vemos acá, ¿no? Que está en el citosol. Lo inhibe compitiendo con su sitio de unión a nivel del citosol con el ADN citosólico, ¿no? Entonces, al inhibirlo, va a inhibir también la señalización, que este sensor participa en la señalización de genes que tienen que ver con la expresión del interferón tipo 1. Entonces también disminuye la expresión del interferón tipo 1 y por lo tanto tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, este es otro de los mecanismos de acción de la hidroxicloroquina y sobre todo es por su característica de ser una base débil y va a los compartimentos intracelulares, ¿no? Entonces, más de hidroxicloroquina no tiene un efecto tan inmunosupresor como el resto de los fármacos, ¿no? Pero es inmunomodulador y también antiinflamatorio, ¿no? Ahora, interacciones farmacológicas diversas, ¿no? Sobre todo porque, como habíamos mencionado, sufre metabolismo hepático, ¿no? Para que se produzcan juntos los metabolitos activos. Y, por ejemplo, hay algunos fármacos en los que se ha encontrado que al asociarse con la hidroxicloroquina pueden aumentar mucho su efecto, ¿no? Y ser incluso tóxicos, como en el caso de la digoxina, que se ha encontrado que aumenta el efecto de la digoxina en 4 veces. Igual con el metoprolol, igual con la ciclosporina. Lo que la hipótesis que sugieren es por la interacción con la citocromo P450, ¿no? Y en el caso, no se sabe directamente la causa por qué es que la hidroxicloroquina tiene un efecto también de ser hipoglicemiante. Entonces, la hidroxicloroquina ya de por sí, al tomarse se ha encontrado que en pacientes que utilizan hidroxicloroquina, tienden a tener un nivel de glucosa más o menor, ¿no? Entonces, si se toma con hipoglicemiantes como las sulfonilurias, ¿no? Entre otros, puede provocarle crisis o episodios de hipoglicemia. Entonces, hay que tener cuidado con esa interacción. En el caso del tamoxifeno, que es un inhibidor selectivo del receptor de estrógenos, ¿no? Que se utiliza en el tratamiento de cáncer de mama, entonces se ha encontrado mayor efecto tóxico a nivel ocular. Como les había mencionado, la hidroxicloroquina tiene afinidad por tejidos que tienen mayor cantidad de melanina, como es la retina. El tamoxifeno es igual,
Entonces, por eso es que aumenta la toxicidad ocular. En el caso del haloperidol también porque la hidroxicloroquina dentro de sus efectos adversos está que prolonga el intervalo QT. Entonces, fármacos que van a prolongar el intervalo QT también, bueno, va a haber una mayor riesgo de provocar toxicidad cardíaca, ¿no? El metrotexato. El metrotexato en este caso es justo porque es una base, a pesar que es una base débil, puede alterar también la mucosa gástrica si se toma a la vez, ¿no? Entonces, disminuye la biodisponibilidad del metrotexato cuando se toma juntas. Los antiácidos y también los inhibidores de bomba también disminuyen la biodisponibilidad, pero de la hidroxicloroquina en este caso. Por eso, idealmente debería tomarse luego de 2 horas de la administración de antiácidos o inhibidores de bomba, de protones. Y reacciones adversas ya hemos comentado algunas. Entonces, dentro de las más frecuentes, ¿no? Es el dolor abdominal, náuseas, vómitos e hiporexias, ¿no? Las molestias gastrointestinales. Otra reacción adversa importante de los antipalúdicos, que habíamos mencionado, es la miocardiopatía, sobre todo la prolongación del intervalo QT, ¿no? Y otras, ya más raras, son discromías. Es muy frecuente ver en pacientes que ya están tomando por muchos años hidroxicloroquina, que empiezan a tener hiperpigmentación en en todas las extremidades, en el tronco, incluso de forma difusa, ¿no? Sobre todo, como les había mencionado, es por justo la acumulación a nivel de la piel, porque es un tejido rico en melanina, ¿no? Por eso. Y también eso explica por qué es que hay algunas indicaciones de la hidroxicloroquina para el compromiso cutáneo de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, porque justo se deposita ahí en mayor concentración. Y el resto de reacciones adversas ya son más raras, ¿no? Separado se ha puesto la reacción adversa de compromiso oftalmológico, ya que, bueno, es una manifestación rara ahora porque ya no utilizamos en dosis altas, pero es necesario tomarla en cuenta. Entonces, la manifestación que antes se veía por utilizar dosis muy altas es la maculopatía en ojo de buey, ¿no? Pero también puede dar retinopatía en el 7.5%, cambios corneales también o disminución de la agudeza visual. Entonces, ante ello, el Colegio Americano de Oftalmología ha dado algunas recomendaciones, que idealmente debería pasar el paciente una evaluación oftalmológica, ¿no? Con diferentes pruebas que piden los oftalmólogos, como tomografía ocular, ¿no? Evaluación de los campos visuales, al inicio de la toma de la hidroxicloroquina, antes de tomar el tratamiento para tener un basal, ¿no? Y luego al año, y luego ya es a los 5 años del tratamiento. Ahora, si el paciente está utilizando concomitantemente tamoxifeno, o tiene una tasa de filtración menos de 50, o está utilizando dosis de hidroxicloroquina mayor de 5 miligramos por kilogramos por día, ¿no? En esos pacientes sí se debería hacer la evaluación anual, de la evaluación oftalmológica anual, ¿no? Para justo evitar esos compromisos. Ahora, es un medicamento que no está contraindicado en la lactancia, es uno de los medicamentos que se pueden dar sin problemas. En la gestación también no se han encontrado efectos adversos ni teratógenos, a pesar que están en categoría C, entonces puede mantenerse durante la gestación. Y otro importante, ¿no? En pacientes sobre todo con lupus, o con síndrome de Sjögren que tienen anticuerpos anti-RO, anti-LA con riesgo de que puedan tener el feto o el recién nacido bloqueo cardíaco congénito, se ha encontrado que en pacientes que toman hidroxicloroquina ese riesgo es menor. Entonces, pacientes con lupus y síndrome de Sjögren está indicado tomar hidroxicloroquina por justo eso, la prevención del bloqueo cardíaco congénito. Y en insuficiencia renal se había mencionado que en el caso sobre todo de la hidroxicloroquina, la dosis no debe pasar de los 200 miligramos al día. Los usos en reumatología son diversos. Artritis reumatoide leve a moderadamente activa, no tanto en severa, no tiene muchos efectos porque no se han encontrado efectos que prevengan las erosiones o la progresión de la enfermedad, ¿no?
En lupus eritematoso sistémico, para síntomas generales, para serositis, para compromiso articular, compromiso cutáneo, en el lupus discoide también. Previene también brotes de enfermedad, de nefritis lúpica sobre todo. En el síndrome antifosfolipídico también, no se sabe exactamente el mecanismo de acción, pero también tiene efectos antitrombóticos, ¿no? Disminuye la agregación plaquetaria también, entonces por eso en pacientes con síndrome antifosfolipídico o lupus con anticuerpos antifosfolipídicos está indicado la hidroxicloroquina. El síndrome de Sjögren es uno de los pocos, ¿no? Fármacos que mejora en algunos pacientes los síntomas Zika, ¿no? Y en la dermatomiositis sobre todo se utilizan lesiones cutáneas que sean refractarias, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro fármaco que ustedes también ya lo han visto, lo han revisado en otras oportunidades, sobre todo en artritis reumatoide, que es el metrotexato, ¿no? Antes el metrotexato era más bien un antineoplásico, ¿no? Por sus propiedades antiproliferativas, ¿no? Sobre todo porque el mecanismo que se conocía más es el que bloqueaba de forma reversible la enzima dihidrofolato reductasa, ¿no? Y por lo tanto disminuye la síntesis de las purinas y disminuía la proliferación celular, ¿no? Pero se sabe que también tiene propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras. Ese tipo de propiedad lo da al bloquear la 5-aminoimidazol 4-carboxamida ribonucleótido transformilasa, ¿no? O AICART, la mayoría la conoce con ese nombre, ¿no? Al aumentar la concentración de adenosina, tanto en la célula como en el intersticio, lo que hace es que la adenosina vaya y interactúe con su receptor, ¿no? E inhiba la síntesis del factor nuclear kappa beta, que como sabemos que es un factor de transcripción importante para las citoquinas proinflamatorias, ¿no? También inhibe la timidinotoxicasa, que también es una de las propiedades que le da la propiedad perdón, le da la propiedad antiproliferativa, ¿no? Porque inhibe la síntesis con eso de, la, de las pirimidinas, ¿no? De las bases de tipo pirimidinas. Acá tenemos lo que les había mencionado, ¿no? Cómo es que al final el metrotexato inhibe la ICAR transformilasa, ¿no? Otra, ICAR-T, ¿no? Y lo que provoca es un aumento de la adenosina. Y la adenosina va en el linfocito, generalmente ahí se encuentra el receptor de la adenosina, y al final lo que va a provocar es inhibir la activación del factor nuclear kappa beta, que como sabemos estimula la síntesis de citocinas proinflamatorias, como la interleuquina 2, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, ¿no? Entre otros. Los metrotexato ya conocemos, la dosis inicial generalmente es de 7.5 miligramos semanal y de forma semanal o cada 2 semanas se va aumentando hasta llegar a una máxima dosis de 25 miligramos semanal. Algunos ya pueden, incluso en niños se puede llegar hasta 30 miligramos semanal, ¿no? La administración se puede dar por vía oral, subcutánea e intramuscular. ¿De qué depende eso? Depende bastante de la dosis que vamos a utilizar. A partir de los 15 miligramos de metrotexato se saturan todos los receptores, ¿no? A nivel del intestino del metrotexato. Y si damos una dosis mayor, ya disminuye esa biodisponibilidad, ¿no? Disminuye el 70%. Entonces, por eso es importante ya, si tenemos una dosis, vamos a utilizar una dosis mayor de 15 miligramos semanal, pasarle mejor a vía parenteral, porque tiene una mejor biodisponibilidad de 87%, ya sea subcutánea o intramuscular, ¿no? Y bueno, su unión a proteínas en realidad es pobre, 50%, no se ve mucho afectado por procesos como hipoalbuminemia, pero sí su excreción es puramente renal. Entonces es necesario ajustar la dosis, ¿no? Con la depuración de creatinina, ¿no? Y si es una tasa de filtración glomerular menos de 30, se está contraindicado. ¿No? El efecto recién es a los 2 meses, como la mayoría de estos inmunosupresores, ¿no? Y se da generalmente asociado a suplementos de ácido fólico por el mecanismo de acción, ¿no? De inhibir a esa enzima de la tetrahidrofolato reductasa, ¿no?
Entonces se da 5 miligramos semanales asociados de ácido fólico para, sobre todo, disminuir los efectos adversos, sobre todo los gastrointestinales, que se refiere a la estomatitis, ¿no? Y a la hepatotoxicidad. Se ha encontrado que se disminuye justo con esa suplementación de ácido fólico, ¿no? Pero dentro de los efectos adversos más frecuentes está la intolerancia gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Dolor abdominal, malestar general, estomatitis en el 6%, citopenias, ¿no? Asociadas también al no uso del ácido fólico, ¿no? Toxicidad hepática y pulmonar. Y es un medicamento que está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Estas son las indicaciones de la ficha técnica para metrotexato, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, psoriasis y artritis psoriásica. Pero se puede también utilizar en diferentes enfermedades, como vemos acá. En el lupus con compromiso articular también, ¿no? En vasculitis sistémicas, ¿no? Sin compromiso de un órgano blanco también, ¿no? Y también se puede utilizar en las miopatías inflamatorias, ¿no? La polimiositis, dermatomiositis también. En la enfermedad de estilo de adulto también, ¿no? Artritis reactivas también. En cuanto a las interacciones, las más importantes son con el trimethoprim sulfamethoxazol, más riesgo de pancitopenia, ¿no? Las penicilinas, el probenecid, disminuyen su aclaramiento, ¿no? Porque van a competir con el transportador, ¿no? A nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? También reducen su absorción intestinal de tetraciclinas, el cloranfenicol, no se debe dar juntos, y hay un aumento de la hepatotoxicidad con los retinoides, y también si le dan algún inmunosupresor que también produzca hepatotoxicidad, como la leflunomida, por ejemplo. Entonces está contraindicado en insuficiencia renal, ya en estadios en estadios 4 y 5, ¿no? Con la tasa de filtración glomerular menos de 30, ¿no? Está contraindicado en hepatitis graves, ¿no? Hepatopatía alcohólica, cirrosis hepática, en discrasias sanguíneas también, en pacientes que tienen úlceras orales o gastrointestinales también. Y ahí que es importante acá es que hay alteración también de la fertilidad, pero es reversible. En los hombres puede generar oligospermia, impotencia, ¿no? Y en las mujeres no afecta en realidad la función ovárica, pero se recomienda en forma general, si alguien quiere iniciar la concepción, en el caso del varón, retirar durante 90 días previos, ¿no? Y en el caso de la mujer, al menos un ciclo hormonal previo, ¿no? Está contraindicado, como bien les dije, en el embarazo y la lactancia. Ahora pasamos al otro fármaco convencional, también conocido por ustedes, supongo, en su revisión de artritis reumatoide en visto. Es su mecanismo de acción también es disminuir la síntesis de las purinas, por lo tanto disminuye la proliferación celular, pero inhibe otro tipo de enzima, que es de forma selectiva y irreversible, inhibe la dihidroorotato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, dentro de sus efectos son los principales: disminución de la proliferación de linfocitos, síntesis de citocinas proinflamatorias también se disminuyen, y disminuye la quimiotaxis. Este fármaco tiene buena absorción, buena biodisponibilidad, casi un 80%. También se une a proteínas plasmáticas. Este sí tiene mayor unión a proteínas plasmáticas, 99%. Por eso es importante ajustar la dosis en pacientes que tienen síndrome nefrótico o una hipoalbuminemia severa, ¿no? También su vida media es mayor, ¿no? 15 días. Entonces, por eso sus efectos adversos también son muchos, acumulativos de dosis, ¿no? Su efecto terapéutico se ve recién a los 2 meses, y eso tiene circulación enterohepática, es uno de los fármacos que tiene ese tipo de circulación, y por lo tanto, si hay una intoxicación por la eflunomida, se puede utilizar colestiramina, que disminuye su absorción. Entonces, su eliminación puede ser por heces y por el riñón, ¿no? 50-50%. Las indicaciones de la ficha técnica están para artritis reumatoide y solo artritis psoriásica, pero se pueden utilizar también en otras enfermedades. Compromiso articular por lupus también, artritis idiopática juvenil también, ¿no? También en pacientes con enfermedad de Takayasu, que es una vasculitis de grandes vasos, también refractaria, ¿no?
Ahora, dentro de los efectos adversos, como la mayoría de estos fármacos, la mayoría son gastrointestinales, los más frecuentes, ¿no? Diarrea, náuseas, vómitos, dispepsia, ¿no? Aquí son frecuentes también las infecciones, porque ya estos tienen un efecto inmunosupresor, ¿no? En el 15%, que se han visto infecciones por reactivaciones, de infecciones por herpes zóster, también eventos de tuberculosis, ¿no? En estos pacientes, ¿no? De ahí que es importante el despistaje previo a iniciar el tratamiento, ver si hay tuberculosis latente en estos pacientes. También dentro de los cutáneos se ve con frecuencia alopecia, pero es reversible luego de la suspensión del medicamento, ¿no? Erupción cutánea también, ¿no? Pero es más raro, ¿no? Pleurito, ¿no? También puede provocar úlceras orales, también estomatitis, ¿no? Y síndrome de Steven-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica también se ha visto, pero son casos muy raros. Y bueno, dentro de los otros RAMs más frecuentes están los hepáticos. También produce elevación de enzimas hepáticas, tanto de transaminasas como también de la guanma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. Entonces, es importante tener cuidado cuando se da junto con el metrotexato, más riesgo de toxicidad hepática. Neumonitis también, igual que el metrotexato, ambos tienen riesgo, ¿no? Está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Ya habíamos dicho esto. Algo importante también de la eflunamida es que tiene acción uricosúrica. Por eso en pacientes que tienen artritis reumatoide y comorbilidad con gota, ¿no? Se prefiere iniciar con la eflunamida porque también tiene un efecto uricosúrico, ¿no? Que va a disminuir los niveles de ácido úrico en la sangre, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que en casos de toxicidad por la eflunamida, la colestiramida o el carbono activado va a aumentar la eliminación, ¿no? La rifampicina, sobre todo por su acción en la citocromo P450, porque también se metaboliza ahí la leflunomida. Entonces, aumenta en mayor cantidad el metabolito activo de la leflunomida, es un 40%, entonces más riesgo de toxicidad. Igual con la fenitoína, la tolbutamida y la warfarina. Entonces pasamos a otro fármaco que se utiliza con frecuencia también, ya no tanto en la artritis reumatoide, pero sí en el lupus eritematoso sistémico, en el Sjögren, ¿no? En las miopatías, más enfermedades difusas del tejido conectivo. Entonces, este es más bien es un profármaco que se quiere que convertir, ¿no? En el hígado, en un metabolito activo, que es la 6-mercaptopurina. Ese es un metabolito activo, ¿no? Entonces, en realidad es un fármaco también citotóxico, ¿no? Entonces, sus efectos, tanto terapéuticos como adversos, tienen que ver con su citotoxicidad, o sea, va a afectar, generalmente va a ir hacia el ADN, ¿no? Va a afectar tanto la síntesis de las purinas, pirimidines, y también es citotóxico para el ADN nuclear, ¿no? Entonces, por eso es que disminuye la síntesis o la proliferación de células inflamatorias como los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Y en forma general también de polimorfonucleares. Entonces, sus efectos tienen que ver con la acción en algunas enzimas. Como vemos, actúa a nivel de tres enzimas, la tiopurina metiltransferasa, la santina oxidasa y la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa. Tanto la tiopurina metiltransferasa como la santina oxidasa van a dar metabolitos que en realidad son inactivos, no tienen muchos efectos terapéuticos. Y más bien la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que es la 6-tioguanina, es su metabolito final. Entonces, este es más bien el metabolito activo, ¿no? Entonces, el actuar en algunas enzimas, ¿no? Y el tener metabolitos inactivos a partir de esas enzimas hace que el efecto justo en las tres enzimas sea equilibrado, es decir, el que tenga metabolitos activos y no activos, ¿no? Más bien, si hay alguna patología de, por ejemplo, genética, que el paciente no exprese, por ejemplo, la tiopurina metiltransferasa, ¿no? Entonces, más bien lo hace más propenso a irse a formar metabolitos activos y más riesgo de toxicidad, ¿no? Entonces, igual con la santina oxidasa, recuerden, la santina oxidasa era una de las últimas enzimas en el metabolismo de las purinas. Por eso es que hay varios fármacos para el control de la gota,
¿no? Que actúa a nivel de la xantinoxidasa, como la allopurinol. Entonces, cuando se toma juntos la sateoprina con el allopurinol, van a competir con su acción. Entonces, también se reduce la cantidad del metabolito inactivo y se va todo el efecto de las sateoprinas al metabolito activo. Entonces, más riesgo de toxicidad. Por eso es que es importante tener en cuenta este mecanismo de acción. Ahora, en cuanto a la dosis, generalmente la dosis es de 1 a 3 miligramos por kilo diarios, ¿no? Generalmente no sobrepasar de los 250 miligramos diarios. El efecto es en 4 o 8 meses, ¿no? Y recién alcanza su punto máximo en 1 a 2 años, ¿no? Entonces el efecto es, en realidad, para conseguir el efecto terapéutico, por eso tiene un tiempo de vida media bien largo estos tipos de fármacos, ¿no? Y los efectos adversos, dentro del más frecuente está el gastrointestinal, pero la leucopenia también es un efecto adverso importante, la satioprina, justo se ha visto que este tipo de afectación en pacientes que tienen deficiencia de la tiopurina metiltransferasa, que habíamos mencionado en la anterior enzima, ¿no? En esos pacientes se ve que tiene más riesgo de presentar esta toxicidad, ¿no? No es uno de los fármacos que también no está contraindicado en el embarazo ni la lactancia, entonces sí se puede dar, ¿no? Así como la hidroxicloroquina que hemos mencionado. Ahora, la interacción importante era con el allopurinol, como les he mencionado, por su acción en la xantinoxidasa y por más riesgo de toxicidad de la satioprina cuando se toma juntos, ¿no? Y también con la sulfasalacina, mesalacina y olsalacina, porque más riesgo de citopenias, ¿no? Cuando interactúan. Las indicaciones de las cetopinas en el lupus, ¿en qué compromiso? Sobre todo en compromiso renal en la fase del mantenimiento, ¿no? O cuando hay una nefritis lúpica clase 2 también, ¿no? Como ahorrador de corticoides. También se puede utilizar en el compromiso pulmonar, también de síndrome de Sjögren, ¿no? En el compromiso en general muscular, en las miopatías inflamatorias y también es el fármaco de primera elección, ¿no? En la hepatitis autoinmune. Y bueno, hay algunos países que tienen la posibilidad de dosar esta enzima, la tiopurinometiltransferasa, ¿no? Y según el dosaje de esta enzima es que le inician a dar la dosis del tratamiento para evitar justo esa toxicidad de la satioprina. Por ejemplo, si tiene menos de 5 unidades por mililitro, no la administran, pues, ¿no? Porque obviamente su efecto se va a ir hacia la otra enzima, que da el metabolito activo y hay más riesgo de toxicidad, ¿no? Y más bien si tiene concentraciones mayores, se puede dar hasta la dosis máxima. El otro fármaco que ustedes seguro han escuchado ya cuando están revisando de estas patologías difusas del tejido conectivo, cuando han pasado visita a pacientes con estas patologías, es el micofenolato mofetilo. También interviene o al final disminuye la síntesis de las purinas, ¿no? Por lo tanto, disminuye la síntesis del ADN y disminuye la proliferación celular. Entonces, directamente el micofenolato mofetilo es un profármaco que por enzimas estereasas, ¿no? Que se encuentran en el plasma, se va a convertir a ácido micofenólico. El ácido micofenólico inhibe a la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, ¿no? Que interviene también en la conversión del EMP en GMP, ¿no? Y estos al final participan, ¿no? O dan energía para la síntesis del ADN y también dan sustratos de bases como la guanina. Entonces, ese es su principal mecanismo de acción del micofenolato. Entonces, es un fármaco que tiene una buena biodisponibilidad, se da por vía oral este fármaco, por eso se administra, toda la administración es por vía oral, ¿no? Tiene un buen porcentaje de neonaproteínas, entonces tener cuidado con pacientes con síndrome nefrótico o hipoalbuminemia para el riesgo de toxicidad. Su eliminación es puramente renal, por eso es que requiere ajuste de dosis. Cuando la tasa de filtración es menor de 30, no se puede dar más de 2 gramos al día. La dosis máxima es 3 gramos al día, ¿no? Generalmente damos en dosis divididas cada 12 horas, ¿no? El efecto generalmente es a los 2 meses, ¿no? Y los efectos adversos más frecuentes también son los gastrointestinales, náuseas, diarrea, ¿no? Leucopenia también puede provocar hepatotoxicidad con transaminasitis, ¿no? E infecciones severas también se pueden ver en micofenolato mofetilo, ¿no? Como herpes zóster, o también como
infecciones oportunistas por pneumocitis yerubesi, ¿no? Entonces, acá las indicaciones de micofenolato son diversas, ¿no? Para el lupus eritematoso sistémico, hemos dicho nefritis lúpica, las clases proliferativas, clase 3, clase 4, clase 5 también, ¿no? En compromiso hematológico, pulmonar también de lupus, en esclerosis sistémica para el compromiso de la piel y para el compromiso pulmonar, en artritis reumatoide para el compromiso pulmonar, no es una opción no es un fármaco de primera elección, pero también sirve, ¿no? En las miopatías inflamatorias para el compromiso muscular y sobre todo para el compromiso pulmonar. Entonces, todo lo que piense en compromiso pulmonar, el micofenolato ayuda, sobre todo en el síndrome antisintetasa, ¿no? Y el otro fármaco que también se utiliza, sobre todo en las enfermedades difusas del tejido conectivo o también en vasculitis, ¿no? Es la ciclofosfamida, ¿no? Este es un inmunosupresor potente, citotóxico. Entonces, alquilante directamente su acción es en los enlaces cruzados del ADN, ¿no? Entonces, se va a unir al ADN y va a disminuir la síntesis, obviamente, del ADN. Entonces, generalmente su efecto es en células inflamatorias, en los linfocitos, tanto reduce los niveles de linfocitos T, CD4, sobre todo, los linfocitos B, y con eso, al disminuir ambas células, disminuye la respuesta tanto celular como humoral. Se puede dar por vía oral endovenosa, actualmente más se utiliza endovenoso, ya que se ha encontrado que por vía oral hay mucha mayor cantidad de efectos adversos, ¿no? Entonces por eso se da por vía endovenosa. Y bueno, aquí lo principal de este fármaco es que sufre un metabolismo hepático importante, eso es lo importante, ¿no? Entonces se va a convertir a nivel de diferentes reacciones enzimáticas, ¿no? En algunos metabolitos tóxicos, ¿no? Que son los responsables de los efectos terapéuticos, pero también de los efectos adversos, ¿no? Su unión de proteínas es baja, no se ve afectado mucho por la hipoalbuminemia severa y tiene una amplia distribución en los tejidos, ¿no? Acá es el metabolismo, principalmente en la citocromo P450, ¿no? Que primero se transforma en 4-hidroxiciclofosfamida y luego se transforma en aldofosfamida, que ya es un metabolito activo. Luego también en mostasa de fosforamida, ¿no? Y la mostasa de fosforamida puede terminar en acroleína y oxazafosforina, ¿no? Todos estos son metabolitos activos. El más citotóxico y el responsable de muchos efectos adversos es la acroleína, ¿no? Pero también nuestro cuerpo tiene una vía de desintoxicación de la ciclofosfamida, ¿no? Cuando ya se transforma en aldofosfamida a través de la enzima aldehído deshidrogenasa, ¿no? Se transforma en carboxifosfamida, que ya es un metabolito inactivo. Entonces, ¿qué pasa en algunos tejidos? Por ejemplo, en la médula ósea, en el caso de los linfocitos, tiene menos expresión de esta enzima. Por lo tanto, son más susceptibles a tener efectos a nivel de los linfocitos. Por eso es que el efecto más en los linfocitos, habían visto, reducía tanto linfocitos T y linfocitos B, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de la formación de metabolitos activos e inactivos. Entonces, generalmente la concentración máxima se da casi en las 48 horas, ¿no? Y tiene una eliminación renal generalmente en el 80%, el resto es por las heces, ¿no? Se debe ajustar la dosis cuando ahí empieza a haber falla renal, ¿no? Y cuando la tasa de filtración es menor de 30, idealmente se recomienda o está contraindicado hasta que se empiece la diálisis. En la diálisis hay que recordar que se elimina el 72%, por eso es que se recomienda que si el paciente está en diálisis y va a recibir ciclofosfamida, se dé 12 horas antes o 12 horas después de la diálisis. Ahora, sus usos clínicos son diversos, ¿no? Sobre todo en compromisos severos. Recuerden, la ciclofosfamida se utiliza en compromisos severos. El lupus, compromiso renal, compromiso del sistema nervioso central, hematológico como anemia hemolítica autoinmune, ahí se utiliza ciclofosfamida, o para PTI severos, ¿no? O para trombocitopenias severas. Vasculitis gastrointestinal también se utiliza la ciclofosfamida. Pancreatitis lúpica también, ¿no? Todos compromisos severos.
En pacientes con EPIT asociado a enfermedad autoinmune en general, ¿no? En pacientes con esclerosis sistémica, en pacientes con lupus, en pacientes con miopatías inflamatorias con EPIT, está indicado la ciclofosfamida también. En vasculitis ANCA, sí, sobre todo si está comprometido un órgano blanco, ¿no? Pues también se utiliza como primera elección la ciclofosfamida. Y en manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, como en la vasculitis, ¿no? La vasculitis reumatoide, ahí también está indicado la ciclofosfamida. Sobre todo en manifestaciones severas por la vasculitis, como la mononeuritis múltiple, por ejemplo. Los efectos adversos sí son diversos, ¿no? Así como sus efectos terapéuticos son muy buenos por la gran inmunosupresión que produce, ¿no? También los efectos adversos son diversos, ¿no? Uno de los principales son las urológicas, ¿no? La cistitis hemorrágica y el mayor riesgo de cáncer de vejiga, sobre todo con dosis acumuladas mayor de 7 gramos en un año. Generalmente nosotros damos hasta 6 gramos porque damos 6 meses, generalmente el tratamiento ya seguido con ciclofosfamida y luego se pasa a una fase de mantenimiento, ¿no? Entonces, mayor de 7 gramos hay mayor riesgo de cáncer de vejiga, ¿no? Y dentro de sus metabolitos que está más asociado a este riesgo de cáncer de vejiga y cistitis hemorrágica es la acroleína. Es por eso que cuando se da la ciclofosfamida, se da con bastante hidratación, no justo para tratar de eliminar ese metabolito y que no se quede pegado en el epitelio vesical, ¿no? Y lo otro es que se da un antídoto, ¿no? Que inhiba justo a ese metabolito que es el mesna, ¿no? Generalmente lo damos con un antídoto. Y bueno, dentro de otros efectos frecuentes, los que están en rojitos son los más frecuentes, está en la leucopenia. Es por eso que en estos pacientes, después de administrarle la ciclofosfamida endovenosa, a los 10 días o a los 15 días se debería hacer un control de hemograma, ¿no? Para ver si ya hay una reducción de los leucocitos. Generalmente es rápido ese efecto adverso, es a los días, ¿no? Parece, ¿no? Y también es frecuente la alopecia, ¿no? Pero es reversible luego de terminar el tratamiento con ciclofosfamida, ¿no? Y la infertilidad también es importante, eso hay que informarle al paciente, porque sí produce menopausia prematura, amenorrea y azoospermia irreversible, a diferencia de los otros fármacos que era reversible, ¿no? En este caso es irreversible. Entonces es importante comunicarle eso al paciente antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Hay pacientes que todavía tienen un deseo de fertilidad. Entonces no sería la primera opción. Hay que tratar de dar opciones de tratamiento a los pacientes, ¿no? Bueno, estos son algunos de las interacciones. Por ejemplo, con los anti-TNFs y la leflunomida, obviamente esos son inmunosupresores. El anti-TNF es una terapia biológica incluso, ¿no? Entonces, más riesgo de infecciones. Con el alopurinol se ha encontrado que hay un incremento en la toxicidad por aumento del metabolismo, ¿no? Entonces, potencia los efectos adversos de la ciclofosfamida. Hay que tener cuidado cuando sea. Mejor es no dar con alopurinol. En la digoxina, en el caso de la digoxina, inhibe la absorción gastrointestinal, ¿no? De la digoxina, por lo tanto hay un efecto insuficiente de la digoxina. Entonces no debería ser el antiarrítmico de elección en estos pacientes. En la warfarina, el efecto del mecanismo de la interacción es desconocido, pero incrementa el efecto anticoagulante de la warfarina. Tener cuidado, ¿no? Otro también efecto importante, ¿no? O interacción importante es con, bueno, los retrovirales, ¿no? Los antirretrovirales, por justo la inhibición del ciclocromo P450, ¿no? Aumenta el efecto de la ciclofosfamida y si se da con generalmente la ciclofosfamida evitamos dar con una terapia combinada con inmunosupresor. Si damos con azathioprina, más riesgo de hepatotoxicidad, más mielosupresión también. Entonces, generalmente lo damos como una única droga, ¿no? Como monoterapia, ¿no? Muy raras veces damos como una terapia combinada en caso de casos refractarios generalmente. Y totalmente contraindicado en el embarazo, obviamente ya en antecedentes de alergias, ¿no? En cistitis hemorrágicas previas por otra causa, ¿no? En porfirias está contraindicado. Y ahora pasamos ya a los fármacos que son sintéticos, ¿no?
pero que ya están dirigidos, ¿no? Que tienen un blanco, sino una vía de señalización inflamatoria. Uno de esos son los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, como la ciclosporina A. Entonces, como vamos a ver, en lo que interfieren es en la activación de las células T, al inhibir justo a la calcineurina, que es un complejo, como vemos ahí, ¿no? De calmodulina con calcio, que se activa justo cuando aumenta el calcio intracelular producto de la interacción o de la presentación del complejo mayor de histocompatibilidad con el receptor, ¿no? De las células T del antígeno, ¿no? Se presenta el antígeno, entonces se aumenta el calcio intracelular en las células T y estimula eso a la calcineurina para que produzca desfosforilación, ¿no? De un factor nuclear que es activador de los linfocitos T, ¿no? Que va a ir hacia el núcleo una vez desfosforilado y que va a estimular la síntesis de interleuquina 2 sobre todo, ¿no? Por lo tanto, va a disminuir la activación de los linfocitos TCD4, sobre todo, ¿no? Entonces, al inhibir a este complejo, ¿no? De calcineurina, entonces no se va a dar la desfosforilación de este factor de transcripción, ¿no? Activador de linfocitos T. Por lo tanto, no se va a activar el linfocito TCD4. Entonces, ese es un mecanismo de acción. Entonces, los más conocidos son el tacrolimus y la ciclosporina A, ¿no? También ahora ya está entrando en boga la voclosporina también, que tiene el mismo mecanismo de acción. Sin embargo, tiene una baja biodisponibilidad, ¿no? Y hay que siempre titular las dosis, porque los efectos adversos son justo de eso, de cuando no se titula bien la dosis y nos pasamos de la dosis, ¿no? Entonces se tiene que estar eh, midiendo la concentración de ciclosporina A, que debería ser lentamente llegar hasta 6 miligramos por kilogramo por día, y el tacrolimus de 0,2 miligramos por kilogramo por día debería estar, ¿no? Ese es el inconveniente de esta ciclosporina y el tacrolimus, ¿no? Y los efectos adversos justo vienen de eso, de un mal control de la concentración. Puede verse hipertensión, desequilibrio de electrolitos, insuficiencia renal, malestar gastrointestinal en general, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, hiperplasia gingival y hirsutismo, ¿no? Más riesgo también de neoplasias, temblor y, bueno, aumento del riesgo de infección en general, ¿no? Las indicaciones son la nefritis lúpica, sobre todo en casos refractarios, en la clase 3, 4 y en la 5, ¿no? Y en las miopatías inflamatorias, en forma general para el compromiso pulmonar como primera elección, ¿no? Otro fármaco convencional, que en este caso es sintético, ¿no? Sintético, perdón, dirigido, no son los inhibidores de los JAKs, ¿no? También inhiben la señalización de los JAK, que participan justo, están juntos al receptor de las citocinas. Entonces, en verde tenemos a la citocina, con el láser. En verde tenemos a la citocina que entra en contacto normalmente con su receptor, ¿no? A nivel de los linfocitos, ¿no? Y van a entrar en contacto con justo estos yaquinasas, ¿no? Que lo que hacen es fosforilar a otro factor de transcripción que es el STAT, ¿no? Entonces, este STAT fosforilado, como sabemos, se va y se une el ADN y va a estimular la síntesis de, sobre todo, proteínas proinflamatorias, ¿no? Entonces, lo que hace el inhibidor JAK es unirse acá justo al JAK, ¿no? Justo en el sitio en donde se estaba fosforilando, ¿no? Porque para que el JAK se active tiene que estar fosforilado. Entra en contacto ahí con el AMP cíclico, ¿no? Y se fosforila. Entonces, justo al entrar en el sitio de fosforilación, en contacto los inhibidores JAK, inhiben justo esa reacción y por lo tanto ya no se va a fosforilar este factor de transcripción importante, que es el STAT, ¿no? Muy conocido por todos, ¿no? Y por lo tanto no se va a dar esa síntesis de proteínas proinflamatorias. Ese es un mecanismo de acción, ¿no? Y los conocidos que se utilizan en el medio es el tofacitinib, el baricitinib y el upadacitinib, ¿no?
Y bueno, en realidad son bien tolerados, tienen buena biodisponibilidad, ¿no? Sin embargo, también pueden tener efectos adversos que son raros en realidad, ¿no? Infecciones bacterianas en general, el herpes zóster y también tuberculosis, más riesgo. Entonces, en esos pacientes siempre se tiene que hacer el descarte, sobre todo en nuestros medios, ¿no? Ya sea con PPD, tuberculosis latente, o también con otros tipos de de técnicas que hay para el descarte de tuberculosis latente, ¿no? Está también el mayor riesgo de neoplasia, sobre todo con un fármaco en realidad que ha sido ya eh, sacado de las farmacias, ¿no? Como es el ruxolitinib, ¿no? La citopenia es igual con ruxolitinib, ¿no? Aumento de colesterol, triglicéridos, por eso es que se tiene que monitorizar también el perfil lipídico en estos pacientes. De enzimas hepáticas sí se encuentra, pero es más raro. También de la creatinina puede haber un ligero aumento, ¿no? Pero se reportan casos muy raros en la cual puede provocar insuficiencia renal crónica, ¿no? Es más raro eso. Puede haber aumento de la CPK total, ¿no? Del creatinina fosfoquinasa también. Y también se han encontrado mayores eventos cardiovasculares en pacientes que ya tenían factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Ya tenían un infarto cerebral previo o un infarto cardíaco previo, sufrían de hipertensión, mayores de 60 años, mayores eventos cardiovasculares en realidad en comparación con las anti-TNFs en el caso del tofacitinib. Por eso ahora en forma general en las guías, si ustedes cuando revisen cada una de las enfermedades, ¿no? En donde se utilizan los inhibidores ya que generalmente son las artritis reumatoides y las espondiloartropatías seronegativas, es que se prefiere sobre todo en pacientes que sean jóvenes, ¿no? Y que no tengan eventos cardiovasculares previos. Pero no es que esté contraindicado, ¿no? Sino que se prefiere en ellos. Ahora vamos a pasar al otro tipo de terapia, ¿no? La otra es una terapia sintética, ¿no? En cambio, esta terapia biológica se define como, o un agente biológico se define como compuestos producidos por células vivas mediante tecnología de ADN recombinante o algunos también utilizan hibridoma. Entonces, lo que más utilizamos nosotros en el caso de los fármacos biológicos en reumatología es la tecnología de ADN recombinante, ¿no? Que nos da generalmente anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión. Entonces, los dianas, generalmente de esa terapia biológica, son una línea celular, puede ser células B, células T, ¿no? Otras células natural killer también, o moléculas de activación en las mismas, ¿no? Como los CD20, ¿no? Los anti-CD20, que es como el rituximab, por ejemplo, ¿no? Mediadores inflamatorios solubles como las citocinas, las moléculas del complemento, enzimas también, y también inmunoglobulinas, ¿no? Dentro de estos están los anti-TNF, son los más conocidos, ¿no? También están los anti-interleucina 6 también, ¿no? Está también no solo para fármacos que tengan que ver inflamatorios, también incluso hay anticuerpos o terapias biológicas contra algunas sustancias como el RAN ligandos, que son moléculas que no necesariamente son receptores de superficie, pueden estar en la superficie celular, pero también en el plasma, ¿no? El RAN ligando en el caso de la osteoporosis como el denosumab, ¿no? Y también receptores de superficies de estos mediadores, como anticuerpos contra el receptor de la interleuquina 6, como el tocilizumab, por ejemplo, o contra el receptor de la interleuquina 1, como la anakinra, ¿no? Que se utiliza bastante, sobre todo en gota, ¿no? Entonces, estas son las dianas, tienen un target específico esta terapia biológica. También es una terapia dirigida, ¿no? Pero la característica es que se obtiene a través de células vivas. Ahora, habíamos dicho que la terapia o la tecnología que más se utiliza para fabricarlas es la tecnología de ADN recombinante, el cual nos da como producto anticuerpos monoclonales, como vemos aquí, ¿no? Y proteínas de fusión. Los anticuerpos monoclonales pueden ser quiméricos, humanizados, humano y proteína de fusión. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Los anticuerpos monoclonales quiméricos, ¿no? Quiere decir que tienen una mezcla tanto de humano como de murino, ¿no? De ratón, murino, ¿no?
Y el anticuerpo en general tiene la forma de la inmunoglobulina, como vemos acá, tiene una región variable, ¿no? Y una región constante. Esta región constante es humana y la región variable, ¿no? Es murina, de origen murino. ¿Quiénes ejemplos de estos tipos de anticuerpos? Son el infliximab, el rituximab, ¿no? Creo que el infliximab es un anti-TNF y el rituximab es un anti-CD20, ¿no? Que es una proteína que se encuentra en la membrana de los linfocitos B, ¿no? Entonces, estos generalmente fueron los primeros que salieron, ¿no? Después, poco a poco, ya la tecnología ha tratado de que sean completamente humanos, ¿no? Al inicio eran humanizados como estos, solo se tenían humanizados que todavía hay en el mercado, sigue habiendo en el mercado, ¿no? Por su eficacia terapéutica, en el cual si se dan cuenta, ya casi todo está con azulito, ¿no? Lo único que se mantiene todavía con negrito, que es murino, ¿no? Es la región determinante de complementariedad, ¿no? Esta región determinante de complementariedad todavía está en negrito, ¿no? Entonces, estos humanizados se llaman. Dentro de los ejemplos de los humanizados están el certolizumab, ¿no? Que es también un anti-TNF, ¿no? El tocilizumab, que es contra el receptor de la interleuquina 6, el belimumab, que es un anticuerpo contra el BLyS, que es también un receptor de membrana que se encuentra a nivel de los linfocitos B, ¿no? O que sirve para la activación de los linfocitos B. El lebratuximab, que es un anti-CD22, el ocrelizumab, que es un anti-CD20, ¿no? Y ya ahora la tecnología ha evolucionado y tenemos también anticuerpos monoclonales humanos, ¿no? Humanos totalmente. Incluso la región determinante de complementariedad ya es humana, por eso está todo de azulito, ¿no? Tanto la región variable como la región constante. Y ejemplos de esto está el adalimumab, que es un anti-TNF, el golimumab también es un anti-TNF y el denosumab, que es un anti-RAN ligando. RAN ligando, este se utiliza para el tratamiento de osteoporosis, por ejemplo, ¿no? No todos van a ir, también hay anticuerpos o terapias biológicas en otro tipo de patologías, no necesariamente solo en las patologías inflamatorias o sistémicas, ¿no? O enfermedades difusas del tejido conectivo, ¿no? Idealmente ahora ya se trata de utilizar solo los humanos, porque como saben, siempre cuando son cuerpos extraños, ¿no? Que no son totalmente humanos, hay más riesgo de tener reacciones de anafilaxia, ¿no? De alergia, ¿no? Y de que nuestro propio cuerpo reaccione contra ellas y las neutralice también, ¿no? De hacer anticuerpos neutralizantes. Entonces, el utilizar anticuerpos monoclonales humanos, entonces nos da justo menos riesgo de refractariedad al tratamiento y también de menos reacciones adversas de tipo alérgicas, ¿no? Por eso es que ahora se intenta utilizar solo ese tipo ya de tecnología, ¿no? El otro tipo son las proteínas de fusión. Este es un ejemplo, ¿no? Este es el abatacept, ¿no? El abatacept tiene una fracción constante de inmunoglobulina G1 humana, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Esa es la fracción constante. Y la parte variable y un poco de la fracción constante se reemplaza por un dominio extracelular, un símil a un dominio extracelular, en este caso de CTLA4, ¿no? Este va a ir directamente, ¿no? Y se va a unir, ¿no? A la CD86 que se encuentra en la célula presentadora de antígeno y no permite al final que se dé la presentación del antígeno, que no es solo que interactúa en el complejo mayor de histocompatibilidad presentando el antígeno con su receptor en la célula T, se necesita coestimulación. Entonces, al unirse al CD86 no le permite que se una al CD28, ¿no? Y por lo tanto, inhibe la presentación de antígeno, ¿no? Este tipo de anticuerpos se utiliza también bastante en la artritis reumatoide, ¿no? No es como primera elección, pero sí son opciones. También en espondiloartropatías seronegativas. Y entonces, ¿cómo es que al final han tenido el nombre? Eso para que tengan un conocimiento acerca de ello, ¿no? Generalmente el origen, cuando es de origen humano, llega generalmente dentro de la palabra, tiene una U, ¿no? De origen humano, hemos dicho totalmente edalalimumab, ¿no?
el denosumab, el belimumab, ¿no? Eso es importante. Y al final, el tipo de molécula es un anticuerpo monoclonal, por eso termina en MAB. Entonces, por eso es denosumab, adalimumab y belimumab también es humano totalmente, ¿no? Y en el caso de los humanizados, entre los humanizados tenemos, hemos dicho, el tocilizumab, certolizumab, entonces por eso es su, y como es un anticuerpo, termina en MAB, ¿no? Certolizumab, ¿no? Ese es otro, ¿no? Antagonista del receptor de interleucina, hemos dicho que ahí está el anakinra, ¿no? Por ejemplo, KINRA es un antagonista del receptor de interleuquina 1, anakinra, por eso lleva ello, ¿no? El quimérico, en cambio, tiene dentro de la palabra el- la parte del sufijo si, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que rituximab, MAP, igual como anticuerpo monoclonal, pero sí le da la característica de esquimérico, ¿no? Murino humano. Infliximab, por eso lleva ese nombre, ¿no? Entonces, por eso llevan estas denominaciones, y para que recuerden, chicos. Bueno, en realidad, la revisión también de los tipos de anticuerpos ya lo van a hacer directamente, de los tipos, perdón, de terapia biológica, ya lo van a hacer directamente cuando revisen con detenimiento cada una de las enfermedades, ¿no? En las que se utilizan. Pero esto es más o menos para que tengan una visión general de los tipos de terapia biológica que utilizamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya con eso terminamos, me parece. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctora. Muy bien. Si me preguntan, ¿hay todos esos fármacos que hemos mencionado en el país? En realidad sí hay, de los que hemos mencionado sí están, ¿no? Porque hay algunos obviamente que no hay, ¿no? Pero no todos lo tenemos en el MINSA o más, alguna terapia biológica o mayor diversidad de terapia biológica tiene el salud, ¿no? Pero también lo podemos utilizar en la práctica privada, ¿no? Sin embargo, son medicamentos muy caros. Generalmente vemos a los que usan EPS, ¿no? O tienen seguro privado también, ¿no? Entonces, es muy difícil de costear en realidad, ¿no? Algunos de esos medicamentos están miles de soles y se necesita, ustedes saben, a veces 2 veces a la semana, a veces una vez al mes, pero son medicaciones regulares, ¿no? Por eso es que no todos, lamentablemente, por nuestro sistema de salud, pueden acceder a ese tipo de terapia biológica. Incluso terapia dirigida, ¿no? Los inhibidores JAKs en realidad también son muy costosos en nuestro medio. Muy bien, chicos. Ya ustedes van a ir revisando poco a poco, una vez que vayan revisando las enfermedades o tengan sus clases teóricas, pues para que tengan una visión global de los fármacos que utilizamos en reumatología y que tienen, es cierto, eficacia terapéutica, pero también muchos efectos adversos e interacciones, ¿no? Listo, chicos, eso sería todo. Nos vemos en el seminario. Creo que de acá tenemos el seminario, ¿no? El seminario de monoartritis, ya para el viernes, ¿no? Y más tarde ya en la clase de teoría. Ya nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias.